Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día viernes 10 de septiembre. Vamos a ver la palabra en Jueces capítulo 16, versículos 23 al 31. El título del devocional de hoy es Sansón, David y Jesús. Ahora, el pasaje de hoy habla sobre la muerte trágica de Sansón. Entonces, ¿por qué le he puesto de título Sansón, David y Jesús? Vamos a ver la palabra pensando en el versículo 23. Dice muerte de Sansón. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse. Y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Ahora vemos que los filisteos tienen un concepto erróneo de Dios. Ellos creen que Dagón, su Dios con D minúscula, es el Dios todopoderoso que ha ganado la victoria en contra del Dios de los israelitas y contra Sansón. Ahora, entendemos por qué los filisteos odian a Sansón, por qué se quieren burlar de él, por qué lo quieren humillar. Porque él mató miles de los ciudadanos de los filisteos y además él quemó todos los campos que se estaban cultivando para entregar a Dagón, que era el dios de la fertilidad y era el dios máximo de los filisteos. Vemos aquí que los filisteos están tan alegres, están celebrando la victoria. Dicen, Dagón nos ha dado la victoria sobre Sansón y el dios de Sansón. Y para humillar a Sansón, para burlarse de él, lo traen y lo ponen como juguete. Están reunidos en una fiesta y lo traen para humillarlo. Sigue la palabra en el versículo 26. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ellas. Ahora acuérdense que en el pasaje de ayer le sacaron los ojos a Sansón y estaba ciego. Entonces él no puede ver absolutamente nada y le pide de favor al joven que lo estaba guiando, póngame al lado de la columna porque me quiero apoyar en ella. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Podemos decir que era casi como un estadio, o sea, un edificio grande donde se reunían para celebrar la victoria de su rey, de su dios Dagón. Y aquí tienen a Sansón y pues como si fuera en un estadio, de la misma manera que mataron a los cristianos y los tiraron a los leones, aquí tienen a Sansón y se ríen de él. Dice aquí entonces el versículo 28, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellos, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoah. Y él juzgó a Israel 20 años. Ahora, vimos tristemente que por su pecado Sansón pagó con la muerte. Ahora Dios en su gracia le permite a Sansón a vengarse de los filisteos
y él causa gran mortandad. Él mata a más personas en su muerte que él hizo durante toda su vida. Y vemos cómo se cumplió la profecía, lo que Dios le había prometido a la esposa de Manoah. Le dijo en Jueces 13, versículo 5, no sé si se acuerdan. Le daré un hijo y éste comenzará a salvar a Israel de los filisteos. Él no lo completará, él comenzará el rescate, la redención del pueblo de Israel bajo de las manos de los filisteos. Pero sabemos que tristemente nunca logran librarse completamente de los filisteos hasta que llega David. David es el que les da la victoria definitiva sobre los filisteos. Pero ¿por qué entonces el título Sansón, David y Jesús? Porque al final hasta el rey David pudo darles la victoria definitiva. David les dio la victoria sobre los filisteos, pero aún así los israelitas siguieron en su idolatría, en su necedad, y fueron llevados una y otra vez al cautiverio. Sufrieron bajo la opresión de diferentes pueblos que Dios usó y Dios levantó para castigar a su pueblo, para corregirlos. Ni David, el hombre entregado a Dios de todo corazón, pudo darles la victoria definitiva. Tuvo que ser el hijo de David prometido, el descendiente de David, Jesús, el verdadero rey davídico, que de la misma manera que murió Sansón, Jesús murió. Vemos una diferencia muy clara. Sansón murió justamente, recibiendo lo que él se merecía por su pecado. Pero Jesús murió injustamente, tomando nuestros pecados. Sansón murió y al morir solamente pudo matar a 3,000 filisteos, pero nunca pudo liberar definitivamente a su pueblo de la opresión de los filisteos. Mientras que Jesús, de una vez por todas, para siempre, eternamente, venció la muerte, el pecado y la condenación para darnos la victoria definitiva y eterna en Él sobre el peor enemigo, el enemigo que ni aun Sansón podía vencer. Sansón no podía vencer el pecado, podía arrancar puertas, podía matar leones con sus propias manos, podía matar a 1,000 filisteos con una mandíbula, pero no pudo matar su propio pecado. Y Jesús, el verdadero juez, podemos decir, el verdadero rey, el Mesías que Israel tanto esperaba, vino y murió en la cruz para darnos victoria, para darnos la libertad del pecado. Y por eso el título, Sansón, David y Jesús. Lo que Sansón empezó a hacer, David lo completó en vencer a los filisteos físicamente, pero ni aun David podía dar la victoria definitiva. Tuvo que venir Jesús, el Hijo de Dios, y tuvo que morir en la cruz para darnos la victoria. De la misma manera que la muerte de Sansón, aunque fue trágica y fue justa, les dio una victoria temporal muy pequeña. Tuvimos que esperar hasta la llegada de Jesucristo y su muerte injusta para darnos la victoria definitiva y eterna. Así que para empezar el día de hoy vamos a orar de esta manera. Oh Dios, primeramente, yo no quiero ser como Sansón. Sansón tenía tanto potencial para ser usado grandemente en las manos de Dios. Y sí, fue usado por Dios, pero solamente por su gracia inmerecida, y pudo haber sido usado de una manera mucho más grande si solamente hubiese matado su propio pecado, si pudo haberse controlado en su lujuria. Dios, líbranos del pecado. No queremos terminar como Sansón. Queremos confiar en Cristo Jesús, que nos da la victoria definitiva sobre el pecado. Depender del poder del Evangelio y ser llenos del Espíritu Santo para poder vencer. Y no terminar como Sansón, o también como David,
que igual David, siendo un hombre íntegro, pecó. Fue un hombre adúltero. Oremos pidiéndole a Dios, Dios, denos el poder del Evangelio, el poder que nos da Cristo Jesús para vencer el pecado y para vivir una vida que verdaderamente te glorifica a ti, una vida verdaderamente victoriosa en Cristo. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy.